¿Qué tal? Bueno, retomamos el tópico de instrumentos, el tema de instrumentos, en particular la observación, tal como ya lo habíamos desarrollado en el primer video sobre este aspecto, sobre este punto, instrumento o técnica. No vamos a entrar en esa discusión, pero digamos por ahora, instrumento dentro de lo que es la caja de herramientas disponibles para el desempeño profesional con los que cuenta el o la trabajadora social. Bien. Voy a subrayar algunas ideas que ya fueron planteadas en el anterior, pero quiero agregar algunas otras. En primer lugar, cuando decimos que hay que delimitar, también queremos referirnos a lo que implica la explicitación de los marcos de referencia más teóricos y tenerlos claros a la hora de hacer esta observación. Voy a poner un ejemplo concreto. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes o algunos de ustedes cuando en el proceso o durante el desarrollo del taller toman nota, hacen observación durante esa hora y media? Bueno, ustedes tienen que tener claro que eso se hace en el marco de una práctica, de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito académico universitario, y que eso implica poner en juego algunas de las herramientas con las que hay que ir familiarizándose, y que tiene que ver con la disciplina del trabajo social. ¿Se entiende esta idea de tener claro, bueno, algunas referencias conceptuales muy básicas para hacer la observación, ¿verdad? Reitero, no es una observación asistemática, improvisada, sino que se respalda a partir de un marco de referencia bastante claro. La segunda idea, que retomo lo que ya habíamos dicho, es tener claro cuál es el objeto de la observación, delimitar claramente ese objeto de observación. Obviamente teniendo en claro, como decíamos, el para qué, el por qué, con qué sentido vamos a hacer una observación. Y cuando hacemos esta observación podemos tener, y de hecho vamos a tener, sea una panorámica, una perspectiva mucho más global, más abierta, más general, pero también tenemos y hay que desarrollar una habilidad para detectar situaciones o aspectos muy específicos, detalles que vienen al lugar, es decir, que tienen sentido para lo que nosotros procuramos con la observación, ¿verdad? Entonces, un buen recorte, una buena delimitación del objeto de observación y tener claridad de los conceptos, de las categorías conceptuales que informan, iluminan esta aplicación de un instrumento como es la observación. Una tercera idea que quiero destacar es que la observación necesariamente se articula con otros instrumentos, ¿verdad? No es la única fuente de información, aunque es fundamental que esta fuente, que va a recoger datos directamente por nuestra cuenta, tiene que ser muy confiable, como decíamos en el anterior video, ¿no? Cumpliendo algunos requisitos, exigencias fundamentales de fiabilidad, veracidad, objetividad, ¿verdad? Entre otros. Una cuarta idea es considerar el contexto. Y considerar el contexto significa, bueno, si yo voy a un barrio determinado, el contexto es urbano o no, o es suburbano,
¿Es un contexto sociodemográfico particular? ¿Qué implica el contexto? Y el contexto no solamente físico, la historia, los procesos económicos, socioinstitucionales, institucionales, políticos, que, digamos, resultan el contexto de la observación. Tampoco vamos a hacer un análisis de la historia del barrio Marconi, por poner un ejemplo, para entender, o mejor dicho, tener claro qué tipo de observación vamos a hacer. Pero algunas cuestiones básicas del contexto de vulnerabilidad, por ejemplo, en un barrio como paradigmático, como puede ser el barrio Marconi en Montevideo. Pero siempre considerando esto de la totalidad, como se decía en la anterior presentación, es decir, no es una observación totalmente casuística, ¿verdad? Sino que tiene causalidad, o sea, que tiene una intencionalidad específica, determinada, que debe guardar relación con el contexto cultural, el contexto físico, urbano, territorial, el contexto económico, el contexto político, etcétera, etcétera. Esto vale obviamente no solamente para una observación de campo, como puede ser ir a un hogar, ir a un barrio, ir a una zona determinada, sino cuando hacemos observación de procesos, como lo vamos a aclarar un poco más adelante. Otra idea que quiero plantear es qué tipo de observación. Algunos autores hablan de una cierta tipología de observación. Y algunos, bueno, estos autores justamente dicen, hay una observación que es puramente descriptiva, es decir, que hace un relevamiento de la información, pero describe lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que de alguna manera, como decíamos antes, todos nuestros sentidos apuntan a recoger o percibir. Pero no solamente hay una observación descriptiva, también puede haber una observación inferencial, que supone de alguna manera una observación que agrega una suerte de interpretación, es una observación que implica también una interpretación de lo observado, y que eso de lo cual voy a dar cuenta en el registro y luego en el informe, ¿verdad? Una tercera categoría es, como dicen estos autores, una observación evaluativa, es decir, no solamente hago interpretaciones, sino que valoraciones, juicios que están implicados en esa observación. Y finalmente, un cuarto tipo de observación que puede abrirse en dos, o participativa o no participativa. Esto es muy importante para cuando hacemos una observación de procesos, sobre todo en dinámicas grupales. El trabajador social puede, esto lo vamos a ver con un poquito más de profundidad y detalle cuando veamos la técnica de coordinación grupal. Pero justamente allí es donde un profesional asume el rol de coordinador, el otro o la otra puede asumir el rol de observador. Y a su vez puede ser un observador participante, es decir, que entra y sale de la dinámica del proceso grupal. No se desesperen, lo vamos a analizar con más detenimiento cuando hablemos de la técnica de coordinación grupal, pero simplemente para tener idea de qué tipo de observación, es decir, la tipología que algunos autores han propuesto. Otra idea que plantea específicamente Madrid, que es uno de unos textos que nosotros vamos a recomendar en el marco de la bibliografía de este módulo, es que ella dice que la observación permite reconstruir las manifestaciones de la cuestión social en la vida cotidiana de las personas, que tiene que ver con el contexto.
¿verdad? Es decir, si vamos a un barrio, un asentamiento precario, allí está puesto de manifiesto, se hace visible esta cuestión social con problemas de todo tipo que tienen que ver precisamente con la pobreza, con la marginalidad, entre comillas, es decir, con estas manifestaciones de cuestión social, o incluso las problemáticas de subempleo, de informalidad. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que justamente la observación también nos devuelve, ¿no?, en cierta forma, estas construcciones más teóricas, estas elaboraciones analíticas que tienen que ver con la cuestión social y entender cómo funciona allí, en el terreno mismo, ¿verdad? Por eso Madrid nos plantea este aspecto como muy importante, es decir, lo vemos en la cotidianeidad de las personas, de los colectivos, de los grupos, de las comunidades. Es una observación que da cuenta de las realidades concretas de los sujetos de nuestra intervención profesional. Finalmente, hay una autora, un autor, que plantea, bueno, que también, así como veíamos una cierta categorización de la observación, acá se plantea que puede haber una observación de una fenosituación, ¿no?, situaciones o hechos de la realidad, por eso viene de fenómenos o fenosituación, o del proceso. Y cuando se hace una observación de un proceso, se considera el tiempo en que se hace la observación. Ya no es una instancia puntual en donde yo, con mis herramientas, munido de mis objetivos y de los dispositivos de apoyo, que pueden ser, como decíamos, de tipo tecnológico incluso, voy a hacer una observación en un barrio, en una zona, en un hogar, en donde fuere. Cuando estamos hablando de un proceso, estamos hablando de que voy a hacer varias observaciones y que tienen que, digamos, de alguna manera tener un cierto hilo conductor, ¿verdad? Es decir, entender de ese proceso de la primera observación, segunda, tercera, cuarta, ¿verdad?, una cierta, digamos, un eje o varios ejes vertebradores de esa observación, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo cuando nos referimos a las técnicas de observación en grupos, ¿verdad?, en procesos grupales. Tener en cuenta lo que observamos en la primera instancia, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, y hacer correlaciones. Aquí juega mucho esta idea de una observación más de tipo interpretativa, ¿verdad? Y no solamente descriptiva, no solamente decir lo que pasó, digamos, en términos de hechos en la primera observación, en la segunda y la tercera, sino que también allí intentar correlacionar una observación con la otra de manera que tenga una coherencia, consistencia y sea realmente una materia prima para lo que es luego el registro y el informe o los informes, y evidentemente para lo que es una propia intervención profesional, ¿sí? Una observación que realmente sea significativa, relevante, útil, pertinente para un trabajo de campo. Esto, digamos, de alguna manera complementa lo que habíamos planteado en el primer video acerca de la observación. Como les dije, una de la bibliografía seguramente vamos a subir en la plataforma, Eva, el lunes, bueno, lo antes que se pueda, es un texto de Liliana Madrid que justamente refiere concretamente a la observación. Es un capítulo de un libro compilado por Mayardi y Oliva.
En ese libro que compilaron estos autores vamos a encontrar también otros aportes de otros autores que van a estar indicados para lo que es el registro y el informe social. Pero bueno, sobre observación, básicamente estas ideas que yo les quería proponer, recordando siempre que la observación no es, reitero, casuística, no es una observación totalmente improvisada, que la observación tiene sentido cuando la enmarcamos en una estrategia de intervención, ¿sí? Entonces, es en este marco en que hay que entender la utilización adecuada, correcta, ajustada a los objetivos que tenemos en un proceso de intervención profesional. Yo los dejo y las dejo por aquí. Como siempre les digo, ustedes pueden realizar comentarios, dudas, pedir aclaraciones o ampliación de información a través de todas las vías que están disponibles, plataforma EVA, correo institucional, foro, en fin, lo que sea, y obviamente esto tienen que verlo y escucharlo antes del jueves y viernes próximos, en donde ustedes van a tener las instancias de talleres que ya están planificadas con este tópico en particular. Les agradezco, como siempre digo, vuestra paciencia y los espero en la próxima entrega. Muchas gracias y nos vemos pronto.